El telescopio espacial Hubble ha revelado la energía oscura, mapeado la materia oscura y nos ha mostrado galaxias de hace miles de millones de años. Pero mientras estaba allá arriba, en órbita terrestre, algo más estaba pasando. Durante años, el Hubble ha ido perdiendo altitud lentamente. Y ahora, el telescopio que alguna vez nos ayudó a entender mejor el espacio podría convertirse en un peligro para la Tierra. ¿Hay problemas con el Hubble? ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Y qué pasa cuando la gravedad finalmente gane? Por más de 30 años, el Hubble ha cambiado cómo entendemos el universo. Orbita la Tierra a unas 17.500 millas por hora, tan rápido que da la vuelta al planeta cada 90 minutos. Y desde su lanzamiento en 1990, ha hecho más de 1.700.000 observaciones espaciales. Antes del Hubble, los científicos ni siquiera se ponían de acuerdo en la edad del universo. Las estimaciones iban de 10 a 20.000 millones de años. Ahora, gracias a las observaciones del Hubble, sabemos que el universo tiene más bien unos 13.8 mil millones de años. Además, al observar ciertas estrellas y explosiones masivas, ayudó a los científicos a darse cuenta de que el universo se está expandiendo e incluso a descubrir la energía oscura, la misteriosa fuerza que hace que el espacio se estire cada vez más rápido. Pero hablaremos más de eso después. Ahora hay una pregunta mucho más urgente. ¿El Hubble amenazará pueblos y ciudades enteras cuando se acerque al final de su vida útil? Para empezar, casi todas las cosas buenas terminan, y eso incluye al telescopio espacial Hubble. No fue construido para orbitar la Tierra por siempre. Aunque flota muy por encima de nosotros, aún pasa por el borde de la atmósfera terrestre, que por cierto, se extiende mucho más allá de la Luna. Así es, la órbita de la Luna se encuentra dentro de la geocorona de la atmósfera de nuestro planeta, una nube extremadamente delgada de átomos de hidrógeno. Y en la órbita terrestre, bueno, hay bastante arrastre. Con el tiempo, esto frena al telescopio, acercándolo poco a poco a la Tierra. Y eventualmente, el Hubble no podrá mantenerse en órbita y podría estrellarse contra el planeta. A lo largo de su larga misión, los astronautas ayudaron a mantener al Hubble a salvo durante caminatas espaciales para repararlo y mejorarlo. Usaron los propulsores del transbordador espacial para empujar al Hubble a una órbita ligeramente más alta. Esto lo alejó de la Tierra, lo suficiente para reducir los efectos del arrastre atmosférico. De esta forma, el telescopio espacial ganó algunos años extra de vida. Pero esas caminatas espaciales ya no son posibles, y el plan original para traer al Hubble de vuelta a la Tierra también se esfumó. Se suponía que el transbordador espacial recuperaría el telescopio al final de su misión, pero nadie esperaba que sobreviviera al programa del transbordador. Ahora los científicos estudian exactamente cuándo y cómo caerá finalmente el Hubble, y qué riesgos podría representar cuando eso suceda. La órbita del Hubble se está degradando lentamente. Eso significa que eventualmente caerá a la Tierra sin control. El problema es que el telescopio no fue diseñado para reingresar de forma segura. Además, la actividad solar, como las tormentas del Sol, también puede afectar su órbita, así que hacer predicciones es súper complicado. El estudio encontró que, en el mejor de los casos, el Hubble podría permanecer en órbita hasta 2040, pero en el peor de los casos, podría empezar a caer desde 2029. El escenario más probable es 2033. Si el Hubble reingresa, algunas partes podrían sobrevivir el paso por la atmósfera y los escombros podrían esparcirse a lo largo de un camino en tierra de entre 217 y 997 millas. Los científicos no pueden decir exactamente dónde caerían las piezas, pero el riesgo general para las personas es muy bajo. Por ejemplo, es de apenas 1 en 31.000 si el telescopio cae en las zonas más remotas del Océano Pacífico Sur. Aún así, aunque la probabilidad de que alguien resulte herido es baja y el evento aún está a años de distancia, las reglas de la NASA dicen que el riesgo es técnicamente demasiado alto. Por ejemplo, si el Hubble cae en 2033 en su órbita habitual, la probabilidad de una víctima es de aproximadamente 1 en 330. Las normas de seguridad de la NASA requieren que el riesgo sea de 1 en 10.000 o menos. Así que el Hubble no cumple con ese estándar. El peor escenario sería que los escombros cayeran en ciudades muy pobladas. Si cayeran en Macao, de 2 a 4 personas podrían resultar heridas o perder la vida. Al menos una persona podría resultar herida si los escombros cayeran en Hong Kong o Singapur. Entonces, para prevenir problemas, los científicos quieren hacer estudios más detallados antes de que el Hubble finalmente caiga. Esto incluye mejores predicciones de la actividad solar y las condiciones magnéticas de la Tierra, así como mapas actualizados de población en las zonas de riesgo.
Incluso un telescopio tan famoso como el Hubble tendría un final trágico si accidentalmente lastimara a personas en su caída final a la Tierra. Ahora, hablando del éxito del telescopio Hubble, una de las razones principales es su posición muy por encima de la atmósfera terrestre. Desde allá arriba, evita los problemas que enfrentan los telescopios terrestres. Por ejemplo, gases como el ozono bloquean la mayor parte de la luz ultravioleta, así que estudiarla desde el suelo es casi imposible. Pero allá arriba, fácil. El Hubble tampoco tiene que lidiar con el aire turbulento, que es lo que hace que las estrellas parpadeen. Esto le permite tomar algunas de las imágenes más nítidas y claras del universo jamás vistas. Cuando vemos las imágenes del Hubble, siempre estamos viendo el pasado. La luz de las estrellas y galaxias tarda tiempo en viajar hasta la Tierra. Incluso para objetos cercanos. Esto puede ser millones de años. Por ejemplo, observamos la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina más cercana, como era hace casi 2,5 millones de años. Impresionante, ¿no? Entonces, de cierta forma, telescopios como el Hubble son como máquinas del tiempo, que nos permiten estudiar la historia del universo y ver cómo se veían las galaxias y estrellas hace mucho. El Hubble tiene un largo historial. Ayudó a los científicos a determinar la edad del universo, 13,8 mil millones de años, casi 3 veces más viejo que la Tierra misma. Descubrió 2 lunas de Plutón, Nix e Hydra, y reveló que casi todas las galaxias grandes tienen un agujero negro en su centro. Midió qué tan rápido se expandía el universo, dándonos una imagen más precisa de la historia cósmica. Y fue el Hubble el que mapeó la materia oscura en 3 dimensiones. Fue el primer mapa en la historia que mostró cómo se distribuye la materia oscura en el universo. La materia oscura es un tipo extraño e invisible de materia que constituye la mayor parte de la masa del universo, aunque no podemos verla ni tocarla. El mapa que hizo el Hubble muestra que la materia normal, principalmente galaxias, tiende a acumularse donde la materia oscura es más densa, en vez de estar distribuida uniformemente. La materia oscura forma una enorme estructura en forma de red hecha de largos filamentos. A lo largo de miles de millones de años, estos filamentos han ido creciendo y cruzándose entre sí, creando regiones enormes donde se forman cúmulos de galaxias. El mapa abarca casi la mitad del camino hasta el inicio del universo y revela cómo la materia oscura se fue agrupando cada vez más por la atracción de la gravedad. Antes de esto, los científicos dependían principalmente de simulaciones por computadora para predecir cómo debería comportarse la materia oscura. Y el Hubble nos ayudó a observar directamente su influencia a gran escala. Y es crucial, porque al mapear la materia oscura a través del espacio y el tiempo, los astrónomos pueden entender mejor cómo se formaron y agruparon las galaxias. Además, también podría ayudar a explicar la energía oscura, la misteriosa fuerza que afecta cómo se mueve y dispersa la materia en el universo. En resumen, el Hubble ha sido un pionero de primeras veces. La primera detección de elementos del universo temprano, la primera prueba de que existen agujeros negros supermasivos y las primeras imágenes mostrando agujeros negros en el corazón de las galaxias. Capturó la primera colisión entre objetos astronómicos, detectó oxígeno en la atmósfera de una luna e incluso tomó la primera imagen de la superficie de una estrella que no fuera el Sol. Nos dio una primera evidencia visual de bloques de construcción planetarios, las primeras atmósferas de exoplanetas e incluso encontró moléculas orgánicas en otros mundos. Fotografió asteroides con colas, capturó asteroides desintegrándose y detectó columnas de vapor de agua en Europa. El Hubble observó la primera supernova prevista, la galaxia y estrella más lejanas jamás fotografiadas en ese momento, y vapor de agua en un exoplaneta en la zona habitable. Incluso tomó la primera imagen ultravioleta de un exoplaneta en formación y detectó una posible luna orbitando un exoplaneta. A través de todo esto, el Hubble nos dio la primera medición precisa de la tasa de expansión del universo e incontables otros descubrimientos. Pudo haber costado miles de millones, más de 10,000 millones de dólares en total, pero sus contribuciones no tienen precio. El Hubble nos mostró el universo de formas que jamás habíamos imaginado. Entonces, acabamos de detectar un asteroide tan masivo que podría borrar un continente entero si llegara a impactar la Tierra. Y se mueve increíblemente rápido, casi a velocidad récord. Pero lo que realmente da miedo es cómo básicamente juega a las escondidas con nosotros. Puede deslizarse directo al resplandor del sol y desaparecer por completo. Y sí, lo acaba de hacer otra vez. ¡Desapareció! Entonces, cuando finalmente lo volvamos a detectar, ¿tendremos suficiente tiempo para prepararnos? ¿O ya podría ser demasiado tarde para la humanidad? Sí. ¿Ya tengo tu atención? Gracias. Entonces,
Conoce a 2025 SC79. Es un trabalenguas, así que solo lo apodaré Scooby. Este asteroide recién descubierto es bien astuto, del tipo que le encanta esconderse en el resplandor del sol. Piénsalo como tratar de ver una luciérnaga junto a la luz de un estadio. El brillo te pega en los ojos y opaca cualquier cosa tenue cercana. Así que sí, no verás esa luciérnaga. Ahora, los asteroides se esconden de la misma forma frustrante. Cuando terminan cerca del Sol desde nuestro punto de vista en la Tierra, el resplandor abruma nuestros telescopios y la tenue luz reflejada del asteroide se pierde en él. Por eso algunos asteroides pueden navegar en dirección al Sol y permanecer básicamente invisibles para nosotros. Y los científicos dicen que los asteroides más peligrosos, los que podrían borrar una ciudad entera, son los más difíciles de detectar. Por eso los astrónomos necesitan esquivar de alguna forma el resplandor del Sol. Una forma de hacerlo es observando el cielo durante la corta ventana del crepúsculo. O sea, antes del amanecer o después del atardecer. Y ese momento es súper importante, porque es la única forma de atrapar algún asteroide riesgoso antes de que se nos acerque sigilosamente a la Tierra. Los científicos dicen que si uno de estos llamados asteroides crepusculares alguna vez se acerca a la Tierra, podría ser una seria amenaza de impacto. Y fue durante una de estas sesiones de observación crepuscular que los científicos finalmente detectaron este enorme asteroide. Era el 27 de septiembre de 2025. Scott Shepard, un astrónomo de un instituto en Washington, estaba escaneando el cielo, cazando cualquier cosa inusual en nuestro sistema solar. Y tenía una herramienta increíble en sus manos, la cámara de energía oscura. O DECAM, una de las cámaras de exploración del cielo más poderosas en la Tierra, construida para detectar objetos tenues a través de áreas enormes del universo. En un momento, detectó un punto tenue moviéndose a través de la imagen, así que rápidamente apuntó la cámara de alta tecnología hacia él y las cosas se pusieron más interesantes. Su movimiento coincidía con lo que los astrónomos esperan de asteroides que orbitan muy cerca del Sol. Luego las observaciones de seguimiento con los telescopios Gemini y Magellan confirmaron el descubrimiento. Sí, esto realmente era un asteroide. Y hay dos cosas particularmente curiosas sobre él. Primero, es rápido, como muy rápido. De hecho, es la segunda órbita de asteroide más rápida conocida en el sistema solar. Da la vuelta al Sol una vez cada 128 días. Para comparar, Mercurio, el planeta más cercano al Sol, tarda 88 días en dar una vuelta. Segundo, su órbita es súper rara. Este es apenas el segundo objeto conocido que permanece completamente dentro de la órbita de Venus. Eso también lo pone en uno de los grupos de asteroides más raros que existen, los Satiras. Estos son asteroides cuyas órbitas están completamente dentro de la órbita de la Tierra. Los astrónomos han encontrado solo unos pocos hasta ahora, y Scooby es el número 39 en la lista. El equipo de científicos también descubrió que este asteroide es bastante grande, midiendo unos 700 metros de ancho. Eso es aproximadamente del tamaño del Merdeka 118, el segundo edificio más alto de la Tierra. Si un asteroide de este tamaño alguna vez se estrellara contra la Tierra, no solo sería malo, sería catastrófico. Estamos hablando de daño a escala continental. Abriría un cráter enorme en el suelo y luego lanzaría una onda de choque lo suficientemente poderosa para borrar bosques y destruir ciudades. Las ondas sísmicas ondularían a través de la corteza, provocando terremotos generalizados de alrededor de magnitud 7.4, y la gente aún podría sentirlos a unos 500 kilómetros del impacto. Y eso no es todo. Una brutal explosión de presión de aire correría hacia afuera, rompiendo ventanas a más de 1.600 kilómetros de distancia. Luego vienen las consecuencias. El polvo y los escombros del impacto podrían dispararse hacia la atmósfera, bloquear algo de luz solar y alterar nuestro clima. Lo sé, puede que te sientas asustado ahora mismo, pero no te preocupes por eso. Por suerte, Scooby no va a hacer nada de eso, porque no está en curso de colisión con la Tierra. Ahora mismo, las matemáticas muestran que no hará ningún paso cercano a nuestro planeta. Al menos no pronto. Aún así, hay mucho más que aprender sobre este asteroide, pero cualquier estudio adicional tendrá que esperar. Por ahora, ha desaparecido detrás del Sol y está fuera de vista. Una vez que reaparezca, los astrónomos le echarán un vistazo más de cerca y tratarán de aprender más sobre de qué está hecho. Esa parte realmente importa, porque este asteroide de alguna manera aguanta mientras orbita tan cerca del calor brutal del Sol. Verás, este asteroide se acerca mucho al Sol.
En su punto más cercano, este asteroide es bombardeado con casi 6 veces la luz solar de la Tierra. A esa distancia, su superficie podría calentarse hasta unos 227 grados Celsius. Lo que los científicos aún no saben es cómo una roca tan grande puede ser horneada una y otra vez sin desmoronarse. Y hay 2 cosas más que los astrónomos quieren verificar una vez que vuelva a estar a la vista: qué tan rápido gira y qué tan brillante se ve. Ahora, por brillante, me refiero a cuánta luz solar refleja, porque los asteroides no producen su propia luz solar. Son solo grandes trozos rocosos que brillan, reflejando la luz solar hacia nosotros. En fin, esas pistas pueden decirles a los científicos de qué está hecho Scooby. Una posibilidad es que este asteroide esté cargado de metal denso, y eso podría explicar cómo sobrevive al calor brutal del Sol. Y si eso resulta ser cierto, este asteroide podría ser una reliquia de cuando el sistema solar apenas se estaba formando. O tal vez se movió lentamente más cerca del Sol, porque la gravedad de Venus y Mercurio lo jaló gentilmente una y otra vez durante millones de años. Ahora, aunque SC-79 no es un peligro real para nosotros, y todavía hay mucho que no sabemos sobre él, solo encontrarlo ya es un gran logro. Es un recordatorio de que los grandes asteroides pueden esconderse de nosotros. Entonces, incluso en nuestro propio patio cósmico, todavía hay puntos ciegos donde objetos grandes pueden permanecer ocultos hasta que el momento correcto del crepúsculo los delata. Y mientras nuestra tecnología de detección mejora, seguimos encontrando más y más asteroides. Hasta ahora, los científicos han detectado más de 1 millón en el sistema solar. Vienen en todos los tamaños, desde monstruos como Vesta, que mide unos 530 kilómetros de ancho, hasta rocas que son más pequeñas que una casa. Ahora, de todos los asteroides que conocemos, unos 40.000 son lo que llamamos asteroides cercanos a la Tierra, o NEAs. Eso solo significa que sus órbitas los traen cerca de nuestro vecindario. Técnicamente, su punto más cercano al Sol es menos de 1.3 veces la distancia Tierra-Sol. Es lo suficientemente cerca para que los sistemas de defensa planetaria los vigilen cuidadosamente. Y por eso exactamente podemos relajarnos. O sea, nadie tiene que perder el sueño imaginando un asteroide estrellándose contra nuestro planeta. Cada vez que los científicos descubren un nuevo asteroide que se acerca a la Tierra, lo rastrean y hacen los cálculos de inmediato. Y luego, trazan su camino años, décadas o incluso siglos hacia el futuro. Y no lo hacen adivinando. Los sistemas automatizados de la NASA, como Sentry, constantemente escanean el catálogo de asteroides y calculan si alguno de estos objetos tiene aunque sea una pequeña posibilidad de impactar la Tierra en los próximos 100 años. Si algo parece riesgoso, salta al tope de la lista de vigilancia y le dan seguimiento rápido. Así que sí, hay casi 2.000 asteroides cercanos a la Tierra que técnicamente tienen alguna posibilidad de impactarnos en los próximos 100 años. Pero no entres en pánico. La mayoría son pequeños e inofensivos. ¡Hey! Como yo. Y sus probabilidades de impacto usualmente están muy por debajo del 1%. ¿Ves por qué dije que no deberíamos estresarnos demasiado? ¡Genial! Ahora, duerme tranquilo. Los asteroides, invisibles pero peligrosos, viajan en la misma órbita que Venus. Y nuestros telescopios simplemente no pueden detectarlos. La amenaza es real. Si uno de estos objetos se dirige hacia la Tierra, estamos perdidos. Bueno, quizás. En esa zona del espacio no tan lejana, relativamente, donde orbita Venus, puede haber cientos de asteroides que nunca hemos detectado. Podrían estar orbitando el Sol en este mismo momento, pero permanecen completamente ocultos para nosotros. El problema es su posición. Como están más cerca del Sol que la Tierra, solo podemos buscarlos apuntando nuestros telescopios casi directamente hacia el Sol. La luz que reflejan es absorbida por el brillo solar, así que básicamente desaparecen en el resplandor. Estos objetos no son parte del cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter. Están mucho más cerca, moviéndose por el sistema solar interior. Viajan en lo que se llama una resonancia 1 a 1 con Venus. Significa que orbitan el Sol en casi el mismo periodo que el planeta. Esto los convierte en asteroides coorbitales venusianos, rocas que orbitan el Sol en la misma zona que Venus, en lugar de tener su propia trayectoria separada. Ahora, los investigadores usan modelos computacionales y simulaciones a largo plazo para entender cómo se comportan estos asteroides ocultos y si podrían amenazar a la Tierra. Los resultados no son tranquilizadores. Las órbitas de estos asteroides no son estables. Sus trayectorias cambian con el tiempo.
y cada 12.000 años aproximadamente, toda su configuración orbital puede cambiar. Un asteroide que permanece cerca de Venus por miles de años puede eventualmente alejarse y acercarse mucho más a la órbita de la Tierra. Júpiter tiene su propio grupo de asteroides coorbitales, llamados troyanos. Pero esos son mucho más estables, y el planeta está tan lejos de nosotros que incluso los inestables no serían un problema. Los coorbitales de Venus son diferentes. Están cerca, y sus órbitas pueden cambiar lo suficiente como para que algunos, eventualmente, crucen el camino de la Tierra. Entonces, aunque estos asteroides son invisibles para nosotros ahora, el modelo sugiere que algunos podrían, algún día, acercarse lo suficiente para representar un riesgo real para nuestro planeta, aunque ese riesgo esté a miles de años. Peor aún, los científicos creen que el pequeño número de asteroides coorbitales de Venus que ya descubrimos es solo una pequeña muestra de lo que realmente hay. Sospechan que la mayoría de esta población aún permanece invisible. Algunos de estos objetos ocultos podrían medir casi 300 metros de ancho. Un asteroide así es suficientemente grande para crear un cráter de 3 a 5 kilómetros de diámetro si impacta la Tierra. ¡Híjole! Un impacto de ese tamaño liberaría energía equivalente a cientos de megatones, causando destrucción masiva si ocurriera en una región densamente poblada. Un asteroide se estrellaría contra el planeta con enorme fuerza, convirtiendo roca sólida en vapor. Todo y todos, lo suficientemente cerca para ver el choque, no sobrevivirían mucho. El suelo alrededor del cráter quedaría cubierto de ceniza caliente, arena y escombros. El pasto, los árboles y la vegetación alrededor del sitio del impacto estallarían en llamas. Pero eso no es lo peor. El impacto desencadenaría una serie de desastres naturales como tsunamis y terremotos, dependiendo de la región. El cielo se volvería casi completamente negro por toda esa ceniza en el aire. Bloquearía la luz solar. El agua de lluvia se volvería muy ácida. Los incendios seguirían ardiendo, producirían suficientes toxinas, dañando la capa de ozono. El escudo de la Tierra contra la radiación y el calor del Sol se debilitaría. Aunque los humanos probablemente sobrevivirían, la calidad de vida se desplomaría, y nadie sabe cuánto duraría. Hasta ahora, los asteroides coorbitales de Venus que hemos encontrado comparten algo. Siguen órbitas alargadas. Su excentricidad es mayor a 0.38. La excentricidad es solo una medida de qué tan redonda es una órbita. Un valor de 0 significa un círculo perfecto. La órbita de la Tierra es 0.017, que es casi un círculo. Entre más alto el número, más ovalada se vuelve la órbita. Y como estos asteroides conocidos siguen trayectorias alargadas, pueden alejarse de Venus y acercarse más a la Tierra. Cuando eso sucede, a veces podemos detectarlos durante el crepúsculo, cuando el Sol está bajo el horizonte, pero aún es lo suficientemente brillante para iluminar pequeños objetos cercanos. Los científicos querían entender los asteroides que aún no podemos ver, especialmente los que tienen órbitas más circulares. Realizaron simulaciones para estudiar cómo podrían moverse esos asteroides de menor excentricidad, si alguno podría amenazar a la Tierra en el futuro cercano, y si el nuevo observatorio Vera Rubin, con la cámara astronómica más grande jamás construida, podría detectarlos. Los resultados mostraron algo preocupante. Incluso algunas órbitas de baja excentricidad podrían traer riesgos a largo plazo para la Tierra. Peor aún, el observatorio Rubin solo podrá ver estos objetos durante breves ventanas en ciertas épocas del año. Eso significa que muchos podrían pasar desapercibidos. Esto crea un problema real para la defensa planetaria. Es difícil prepararse para el peligro si no puedes verlo venir. Una forma de solucionar este punto ciego sería colocar un observatorio espacial cerca de Venus, o incluso en la misma órbita, para vigilar esa región directamente. La próxima misión NEO Surveyor de la NASA también podría ayudar al estudiar el sistema solar interior donde se ocultan estos objetos. Al final, los científicos creen que los estudios terrestres, como el observatorio Rubin, detectarán algunos de estos asteroides, pero no todos. Para mapear toda la población de coorbitales de Venus, necesitaremos una misión espacial dedicada cerca de Venus. Ahora mismo, los astrónomos han identificado solo 20 asteroides coorbitales de Venus. Todos excepto uno tienen excentricidad mayor a 0.38. Estas órbitas alargadas los llevan más lejos del Sol, donde los telescopios terrestres tienen oportunidad de detectarlos.
pero debería haber muchos más con trayectorias más circulares que permanecen cerca del resplandor solar. Entonces, ¿qué pasa si detectamos un visitante de Venus cuando ya se acerca a la Tierra? ¿Qué haríamos? Bueno, podríamos lanzar explosivos nucleares al asteroide. Si pudiéramos hacerlo pedazos mientras aún está lejos, los escombros se dispersarían de forma segura en el espacio, en lugar de causar problemas cerca de la Tierra. Por otro lado, ¿qué pasa si la explosión accidentalmente cambia la trayectoria del asteroide y envía fragmentos hacia la Tierra? Es una posibilidad real. O podríamos empujarlo suavemente fuera de su curso. Pero solo funcionaría si supiéramos exactamente el peso del asteroide. Sin conocer su masa, las agencias espaciales no podrían diseñar una misión precisa para desviarlo. En teoría, podrían enviar primero una nave de reconocimiento, algo que se acerque al asteroide, lo mida y determine la mejor forma de empujarlo. Pero ¿qué pasa si no tenemos suficiente tiempo para eso? Para cuando recopilemos todos los datos necesarios y construyamos el equipo adecuado, sería demasiado tarde para interceptar el asteroide. Por cierto, la NASA ya tiene algo de experiencia con la defensa de asteroide. En 2022, lograron algo revolucionario con su prueba de redirección de asteroide doble, o DART. Esa misión buscaba probar que los humanos podían cambiar físicamente la trayectoria de un asteroide sin usar explosivos. La NASA lanzó una pequeña nave en noviembre de 2021 y después de casi un año de viaje, se estrelló de frente contra un pequeño asteroide llamado Dimorphos, a unos 22.000 kilómetros por hora. La idea era simple. Si golpeas un asteroide con suficiente fuerza, puedes cambiar ligeramente su órbita lo suficiente para que algún día no impacte la Tierra. Y realmente funcionó. La prueba demostró que incluso una nave relativamente pequeña podía hacer una gran diferencia. Ahora, la Agencia Espacial Europea quiere verificar exactamente cuánto efecto tuvo ese choque. En octubre de 2024, lanzaron una nave de seguimiento llamada ERA, desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. ERA está en un viaje de 2 años para llegar a Dimorphos y su asteroide compañero más grande, Didymos. Para octubre de 2026, ERA entrará en órbita alrededor del par de asteroides y comenzará a recopilar datos, básicamente verificando los cálculos de la NASA. Los científicos de la ESA esperan que al analizar el sitio del impacto, descubran qué tan efectivo fue DART para cambiar la trayectoria del asteroide. En cualquier caso, la defensa planetaria debe pensar en más formas de proteger al planeta de asteroides errantes. También debe tomar en serio las cosas que aún no podemos ver. Esa pequeña mancha en el cielo es un asteroide llamado 2024 YR4 y les dio un buen susto a los científicos. Las proyecciones iniciales mostraban un 2,3% de probabilidad de que pudiera impactar la Tierra. Esto podría parecer poco, pero para un objeto lo suficientemente grande como para arrasar con una ciudad era suficiente para encender las alarmas. Hoy hay buenas y malas noticias. Las buenas, ya no está en ruta de colisión con nuestro planeta. Las malas, podría dirigirse hacia la Luna en su lugar. Los astrónomos lo avistaron por primera vez en el observatorio El Sauce en Chile, allá por diciembre de 2024. A juzgar por lo brillante que parecía, estimaron que su tamaño estaba entre 40 y 91 metros de ancho, y eso es aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol. Si algo de este tamaño golpeara la Tierra, podría ser verdaderamente catastrófico, no a nivel del asteroide que extinguió a los dinosaurios, pero sí lo suficiente para destruir una ciudad entera, dependiendo de dónde caiga. Si cayera sobre París, Londres o Nueva York, estaríamos ante una devastación total de la urbe y las áreas cercanas. Por eso se considera una de las rocas espaciales más peligrosas que jamás se ha acercado a nosotros. Y tiene todo el sentido que este asteroide se haya vuelto un poco famoso. Desde el momento en que fue descubierto hasta febrero de 2025, el riesgo de colisión seguía aumentando. Pero ahora podemos respirar un poco más tranquilos. Nuevos cálculos de la NASA han descartado por completo cualquier posibilidad de impacto. De hecho, no existe ninguna amenaza seria de este asteroide, al menos durante los próximos 100 años. Está bien, pero ¿cómo pasamos de esto es una amenaza a ups, nos equivocamos? Eso sucede con bastante frecuencia, de hecho. Quiero decir, un asteroide parece ser un riesgo al principio, luego se vuelve aún más riesgoso y de repente, de la nada, resulta ser inofensivo. ¿Significa eso que no podemos confiar en los cálculos de los científicos?
Mira, cuando los especialistas detectan un asteroide, en realidad es solo un pequeño punto de luz en el cielo. En ese momento no tienen idea de lo que es o hacia dónde se dirige. Luego deben observarlo nuevamente y hacer algunos cálculos. Eso los ayudará a determinar el camino por el que se están moviendo, pero incluso entonces sigue siendo un poco incierto. No saben realmente hacia dónde se dirige el asteroide, por lo que el corredor de riesgo es esta gran área por la que podría pasar. Si alguna parte de ese corredor cruza la Tierra, el asteroide es considerado una amenaza. Por lo general, se necesitan al menos 3 observaciones para determinar su órbita, es decir, cuán rápido se esté moviendo y hacia dónde se dirige. Muchas veces, al empezar a obtener un panorama más claro, la zona de riesgo todavía se superpone con la Tierra, por lo que al principio parece más peligroso. Pero por lo general, a medida que continúan rastreándolo, la zona de riesgo se hace más pequeña y se aleja de la Tierra, y de repente el riesgo disminuye, y siguen reduciendo las incertidumbres hasta que pueden afirmar con confianza, tranquilos, no se dirige hacia la Tierra. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a nuestro famoso YR4 del 2024. Entonces podemos relajarnos un poco ahora, ¿cierto? Sí, sabemos que el 2024 YR4 no chocará contra nosotros, pero podría terminar estrellándose contra la Luna en su lugar. Al principio las proyecciones indicaban un 1,7% de posibilidades de que eso ocurriera en 2032, pero recientemente ese número ha aumentado un poco a 3,8%. Si impacta con la Luna, no será peligroso para nosotros, es decir, no se sentirán ondas de choque aquí en la Tierra y la Luna no se partirá en dos. Los expertos dicen que no ocurrirá nada realmente impactante o preocupante, pero eso sería una increíble oportunidad para ver un impacto lunar. Si tenemos suerte, podríamos incluso captar el momento exacto en que ocurra, y si nos lo perdemos, aún podremos observar un nuevo cráter en nuestro satélite natural. Eventos de este tipo son bastante comunes en la Luna, ya que no tiene una atmósfera que la proteja de los escombros que llegan. De hecho, hay cientos de impactos detectables cada año. ¿Ves esos puntos brillantes iluminándose? Estas son imágenes reales de asteroides golpeando la Luna. Pero los especialistas no están solo esperando sin hacer nada. Han estado monitoreando los impactos lunares durante años. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea tiene un gran proyecto llamado NELIOTA, donde utilizan un potente telescopio en Grecia para rastrear estos impactos. Han registrado más de 100 explosiones diminutas de rocas espaciales que han golpeado la Luna. También tienen la misión LUMIO, un pequeño satélite que cuenta los destellos de impactos lunares en el lado oculto de la Luna, el lado que no podemos ver desde la Tierra. Estas observaciones ayudan a los científicos a entender con qué frecuencia nuestro satélite es impactado y cómo esto podría afectar a los astronautas y las bases lunares. Ahora el 2024 YR4 podría ser un caso especial. Eso es porque la mayoría de los objetos espaciales que colisionan con la Luna son realmente pequeños. Nunca hemos presenciado una colisión con algo más grande de unos 50 metros. Si el YR4 impacta, podría ser un espectáculo asombroso. Así que sí, los científicos en cierto modo esperan que suceda. Pero el asteroide 2024 YR4 no es el único en el radar. De hecho, hay bastantes otros que han sido clasificados como potencialmente peligrosos. En términos simples, eso significa este podría causarnos algún problema. Verás, hay millones de grandes rocas espaciales en el sistema solar. La mayoría de ellas se encuentran relajadamente en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, pero solo unas pocas se acercan a la Tierra y aún menos representan un riesgo real. La NASA llama a los asteroides que orbitan a menos de 50 millones de kilómetros de nuestro planeta objetos cercanos a la Tierra. Y dentro de ese grupo hay un menor número de rocas muy grandes que orbitan súper cerca de nosotros. Si uno de esos nos golpeara, podría ser un gran problema. Hay alrededor de 2.500 de esos asteroides, al menos que sepamos. Pero aquí están las buenas noticias. Los especialistas no esperan que ninguno de ellos impacte la Tierra pronto. Sin embargo, algunos podrían pasar bastante cerca o ya lo han hecho, como el 2014 TN17, un asteroide de aproximadamente 175 metros de ancho. Se acercó bastante a nosotros en marzo de 2025. Pasó a solo 5,1 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es aproximadamente 13 veces más lejos que la Luna. Así que, bueno, no es con exactitud cerca, ¿verdad? Pero cuando piensas en la inmensidad del universo, en realidad está bastante cerca. De hecho, fue lo más cerca que este asteroide ha estado de la Tierra en casi 300 años.
Afortunadamente no pasó nada y ese asteroide ya se alejó de nuevo de la Tierra, pero no es como si necesitaras perder el sueño por los asteroides que podrían impactar nuestro planeta. Pequeños asteroides entran en la atmósfera de la Tierra todos los días, son los grandes los que nos preocupan, como los ves en las películas de Hollywood como Armagedón. Pero asteroides como ese son monitoreados constantemente. Todos los objetos que conocemos hoy en día tienen 0 a 1 posibilidad de impactar la Tierra. Y si las cosas cambian, hay algunas estrategias que podrían usarse para salvar a la humanidad de un impacto. Toma el ejemplo de la misión DART, que ocurrió en 2022. Esta fue la primera prueba de defensa planetaria de la NASA. Lograron con éxito desviar un asteroide de su trayectoria con la ayuda de una nave espacial. En este caso, el asteroide no representaba ninguna amenaza para la Tierra, pero fue el sujeto de prueba perfecto. También hay ideas más experimentales. Por ejemplo, los láseres podrían vaporizar parte de un asteroide para crear un efecto de impulso, desviándolo de su curso. Otra idea es el tractor gravitacional, una gran nave espacial que lentamente arrastra el asteroide usando su propia atracción gravitacional. Pero por ahora todas estas son solo ideas. Si no podemos lograr ninguno de esos, probablemente las autoridades aún tendrían tiempo suficiente para evacuar las zonas de impacto. Así que sí, no me preocuparía demasiado por un impacto de asteroide. ¿Sabías que en el último año cerca de 150 asteroides pasaron más cerca de la Tierra que la Luna? Pero eso no es lo que asusta. Lo que asusta es que algunos solo se detectaron después de pasar. Y si uno de ellos hubiera tomado un camino diferente, ciudades enteras habrían desaparecido. Eso es lo que preocupa a los científicos, lo invisible que se esconde donde nuestros telescopios no alcanzan a ver. Exploremos qué significa eso. Los astrónomos tienen una lista de asteroides que se acercan a nuestro vecindario. Si la órbita de una roca pasa cerca de la Tierra, entra a un club especial llamado Objetos Cercanos a la Tierra, u OCT. Esa lista puede incluir desde una pequeña piedrita espacial inofensiva que no rompería una ventana, hasta una roca lo bastante grande como para causar un cataclismo total. Los OCT son restos de cuando se formaron los planetas. Algunos escombros terminaron a salvo en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, pero otras piezas fueron empujadas a trayectorias que cruzan la órbita terrestre. Esos son los que nos importan, porque siguen vagando hoy, dando vueltas al Sol, y de vez en cuando, pasando incómodamente cerca de nosotros. Los objetos más grandes son los más fáciles de localizar. Son tan raros y brillantes que destacan en los sondeos del cielo. Hasta ahora, ninguno de esos grandes parece venir hacia nosotros pronto. Sin embargo, la verdadera preocupación viene de la clase media de asteroides. En papel, muchos están en la categoría de objetos potencialmente peligrosos, u OPP, pero el apodo destructores de ciudades los describe mejor. Estas rocas no son lo suficientemente enormes para acabar con el planeta, pero podrían aplanar una ciudad y alterar el clima por varias temporadas. Algunas son tan anchas como un estadio de fútbol y golpean la atmósfera más rápido que un proyectil. La NASA estima que hay alrededor de 25,000 asteroides cercanos a la Tierra de al menos 140 metros de ancho, pero solo hemos descubierto una fracción de ellos. Básicamente, tenemos órbitas precisas de menos de la mitad de los destructores de ciudades. El resto solo existe como números en simulaciones. Sabemos que deberían estar allá afuera, solo que no los hemos visto aún. ¿Por qué son tan difíciles de detectar? Algunos asteroides son casi negros como el carbón, camuflándose en la noche cósmica. Otros están cerca del Sol desde nuestra perspectiva, así que nuestros telescopios se saturan con el brillo. Es como tratar de encontrar un mosquito mientras ves directo hacia la luz del Sol. Por favor, no hagan esto. Desde la Tierra, estas rocas se pierden en el resplandor del Sol. Solo las vislumbramos justo después del atardecer o antes del amanecer. Y esa oportunidad solo existe si el cielo está despejado y el asteroide está en el lugar exacto. Si no, se esconde de nuevo en el punto ciego del Sol, jugando a las escondidas con nosotros. Nos tomaron por sorpresa hace poco. En 2013, el meteoro de Chelyabinsk llegó desde la dirección del Sol naciente. Nadie lo vio a tiempo, porque venía de la dirección equivocada. Explotó muy arriba de la región, destrozando ventanas por toda la ciudad, y envió a más de 1,000 personas al hospital.
Lo más aterrador es que el meteoro medía solo unos 18 metros de ancho. Ahora, imagina un destructor de ciudades viniendo de esa misma dirección. Una roca del tamaño de un estadio, saliendo del resplandor del sol, nos daría muy poca advertencia. Quizás unos días o una semana en vez de décadas. Y sabemos que la zona ciega no está vacía. Las observaciones ya revelaron al menos un asteroide grande en esa región que los científicos pueden considerar seriamente un destructor de planetas. Se llama 2022 AP7 y es enorme. Esta cosa mide más de 800 metros de ancho, lo suficientemente grande como para que si alguna vez golpeara la Tierra, sería un día catastrófico para todos. Los astrónomos lo encontraron usando la cámara de energía oscura supersensible durante el crepúsculo, apuntando el telescopio hacia la región del cielo que la mayoría de los sondeos normalmente evitaban. La buena noticia es que AP7 no se dirige directo a la Tierra. Su órbita cruza la de nuestro planeta, pero los tiempos no coinciden, así que no lo encontraremos en este paso, ni en el siguiente, ni siquiera en varios siglos. La mala noticia es lo que sugiere ese descubrimiento. Si costó tanto esfuerzo notar algo así, ¿qué más nos estamos perdiendo? Y 2022 AP7 es solo un OPP. Otros asteroides más cercanos al Sol también fueron detectados durante esas mismas búsquedas crepusculares. Nuevas simulaciones dicen que algunas de esas rocas ocultas no están ahí al azar. Varias parecen compartir órbita con Venus. No orbitan a Venus en sí, orbitan al Sol casi en el mismo carril. A veces un poco adelante del planeta, a veces un poco atrás, como niños trotando en la misma pista, pero dispersos a lo largo de la vuelta. Los astrónomos ya conocen aproximadamente 20 de esos coorbitales de Venus, y sus trayectorias son todo menos estables. La gravedad de Venus, la Tierra y otros planetas los jala constantemente. Y a lo largo de miles de años, esos tirones podrían estirar sus trayectorias hasta empezar a cruzar la órbita de la Tierra. La mayoría de los sobrevuelos son inofensivos, pero un paso desafortunado podría ser el que cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? El primer paso es simple, en teoría, encontrarlos antes. El objetivo de los astrónomos es lanzar telescopios infrarrojos y ponerlos en el espacio. Aunque tenemos telescopios increíbles, como el JWST o el Hubble, nunca los apuntamos hacia el Sol, porque el brillo de nuestra estrella puede dañarlos. Por eso necesitamos un telescopio en órbita alrededor de Venus, o uno que viaje junto a él. Estaría en mejor posición para vigilar los asteroides que andan por ahí. La NASA está lanzando el proyecto NEO Surveyor, que busca resolver el problema. Debería escanear el sistema solar interior para detectar asteroides peligrosos a tiempo. Además, estamos aprendiendo que podemos mover asteroides. La misión DART de la NASA estrelló una pequeña nave espacial contra una roca, lo que afectó su órbita ligeramente. No mucho, solo lo suficiente para probar que se puede hacer. Es como girar un avión solo 1 grado mientras aún está sobre el océano. Para cuando te alcanza, ese pequeño cambio puede hacer que falle por miles de kilómetros. Equipos de todo el mundo pasan sus días vigilando rocas espaciales. Y sí, es un trabajo de verdad que paga. La NASA tiene la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria. Europa tiene el Centro de Coordinación de OCT. Los observatorios les envían datos nocturnos del cielo, y las computadoras verifican de inmediato la órbita de cada punto. Si una roca pudiera acercarse demasiado, entra a la lista de riesgo y recibe atención extra. Cada nueva foto actualiza la órbita un poco más. A veces eso hace que el nivel de peligro suba por un momento. Eso es exactamente lo que pasó con 2024 YR4, cuando alcanzó brevemente el nivel 3 en la escala de Turín, antes de que mejores mediciones calmaran a todos. La escala va del 0 al 10, y cualquier cosa que suba de 3 es lo suficientemente rara como para levantar cejas. Todo el sistema funciona así a propósito: detectar algo extraño, recolectar más datos y decidir si relajarse o mantenerse alerta. La mayor parte del trabajo es bastante aburrida. Es mucho revisar números, corregir órbitas y descartar falsas alarmas. Esa rutina tranquila y cuidadosa es lo que permite al mundo responder rápido cuando finalmente aparece una roca que no solo está de paso. Entonces, ¿qué tan preocupados deberíamos estar? Para esas enormes rocas destructoras de planetas, la respuesta corta es no mucho. Nada de ese tamaño está programado a corto plazo. Las amenazas menores a nivel ciudad son más complicadas. Las probabilidades de que uno golpee la Tierra pronto siguen siendo mínimas, pero no son cero.
Piénsenlo como una lotería cósmica que lleva miles de millones de años funcionando. Muy de vez en cuando, el universo saca un número que hace que los astrónomos se pongan alertas. No es razón para entrar en pánico. Es razón para construir mejores ojos en el espacio y asegurarnos de que si alguna vez sale un boleto malo, lo veamos a tiempo para hacer algo al respecto. Un enorme asteroide de varios cientos de metros de ancho se precipita hacia la Tierra a través de la negra nada del cosmos. Prepárate para la terrible noticia. Hay un 72% de probabilidades de que pueda golpear la Tierra en 14 años, con posibles zonas de impacto en América del Norte, el sur de Europa y el norte de África, algunas de las áreas más densamente pobladas del planeta. Los astrónomos han estado observando de cerca al invasor espacial durante unos meses, pero ahora se ha acercado demasiado al Sol, lo que hace imposible rastrearlo durante los próximos 7 meses. Por supuesto, hay 28% de probabilidades de que pase de largo sin afectar a nuestro planeta, pero ¿y si no es así? Devastación y destrucción global. Eso es lo que nos espera. Miles de vidas perdidas, miles de millones de dólares en daños, especies enteras borradas de la faz de la Tierra, ciudades y pueblos arruinados, campos y bosques destruidos. Nos quedamos preguntándonos si ese es el futuro que nos aguarda. Ahora puedes respirar tranquilo. Esa es solo una situación hipotética creada por la NASA para prepararse para un escenario como este. La agencia espacial ha estado pensando en este tipo de desastre durante años. Más increíble aún, realizan ejercicios de ¿qué pasaría si? Con asteroides cada 2 años para unir a científicos, agencias estatales y expertos internacionales en la misma página. El último se llevó a cabo en abril. 100 personas participaron en ese evento. Durante estos simulacros de asteroides, los expertos fingen que una enorme roca espacial se dirige hacia nosotros. Luego abordan todas las preguntas complicadas que pueden formular como ¿qué tamaño tiene? ¿Dónde podría impactar? ¿Qué deberíamos hacer? Es como una gran sesión de lluvia de ideas para que podamos asegurarnos de que, si llega a suceder, no tengamos que empezar desde cero. Para que estos escenarios parezcan lo más reales posible, participa el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. Estos son los expertos que rastrean asteroides reales y calculan sus órbitas. Así que simulan meses de observaciones de asteroides y completan la tarea con las incertidumbres sobre su tamaño, trayectoria y posibles zonas de impacto. Es el tipo de cuestionamiento que hace que la toma de decisiones sea mucho más difícil, tal como lo sería en la vida real. Si un asteroide realmente se dirigiera hacia la Tierra, no sería solo el problema de un país, sería de todos. Por eso este ejercicio incluye a expertos internacionales. En abril ocurrió por primera vez. Trabajaron junto con agencias estadounidenses como la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA y FEMA para determinar cómo podría responder el mundo ante una crisis así, ya que el impacto de un asteroide tendría consecuencias nefastas a nivel mundial. La gran pregunta es, ¿realmente podemos detener un asteroide antes de que golpee la Tierra? Aquí hay 2 opciones principales que los expertos consideran. En primer lugar, podríamos enviar una nave espacial para recopilar más información. Si supiéramos más sobre el tamaño, masa y órbita del asteroide, podríamos tomar mejores decisiones sobre qué hacer a continuación. La segunda opción es intentar desviarlo. Básicamente significa sacar un asteroide de curso para que no impacte la Tierra. Esto podría sonar imposible, pero la misión DART de la NASA ya ha demostrado que podemos hacerlo. Hace 2 años estrellaron una nave espacial contra un pequeño asteroide llamado Dimorphos y lograron cambiar su órbita de forma exitosa. Fue una gran victoria para la defensa planetaria. Pero misiones como esa requieren mucho tiempo para planificar, preparar y llevar a cabo. Por eso es tan importante detectar asteroides peligrosos lo antes posible. Actualmente la NASA está trabajando en un nuevo telescopio llamado NEO Surveyor que está programado para ser lanzado en 2027. A diferencia de los antiguos telescopios, el NEO Surveyor está diseñado para detectar incluso los asteroides más complicados, incluso aquellos que orbitan cerca del Sol. Nos ofrecerá una mejor oportunidad de actuar con anticipación y potencialmente detener un asteroide antes de que se convierta en una amenaza. Si todavía crees que el impacto de un asteroide es algo de ciencia ficción y que la amenaza no es real, ¿qué te parece esto? Temprano el domingo 21 de enero, un pequeño asteroide de aproximadamente 1 metro de ancho entró en la atmósfera terrestre y, por suerte, se desintegró sobre Alemania. El sistema de impacto Scout de la NASA lo detectó 95 minutos antes de que impactara y predijo exactamente cuándo y dónde caería.
A la 1:32 AM hora local, el asteroide bautizado 2024 BX1 se convirtió en una bola de fuego deslumbrante visible desde lugares tan lejanos como República Checa. Es posible que algunos pequeños meteoritos hayan aterrizado cerca del lugar de impacto a unos 60 kilómetros al oeste de Berlín. Esta es apenas la 8ª vez en la historia que se detecta un asteroide antes de que impacte la Tierra. Es un magnífico ejemplo de cómo herramientas como Scout nos están ayudando a rastrear asteroides y prepararnos para cualquier evento mayor que pueda presentarse. Otro ejemplo. Un pequeño asteroide convirtió los cielos del noreste de Siberia en un impresionante espectáculo de luces el 4 de diciembre, desintegrándose inofensivamente en la atmósfera terrestre. La roca espacial de alrededor de 71 centímetros de diámetro fue vista solo unas horas antes del impacto. Gracias a las observaciones de astrónomos de todo el mundo, un sistema de alerta especial logró predecir el choque con un margen de más o menos 10 segundos. El asteroide llamado C0WEPC5 ingresó a la atmósfera terrestre a la 1:15 AM hora local. Las autoridades fueron puestas en alerta, pero no se reportaron daños. El sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides de la NASA, o ATLAS, detectó la roca 12 horas antes de que ingresara a la atmósfera. Esto lo convierte en el cuarto impactador inminente, que es un asteroide descubierto dentro de las horas previas a su impacto esperado, detectado este año, y el 11º en general. Ahora China también tiene grandes planes para la defensa planetaria. Están trabajando en su primera misión para impactar un asteroide y tiene un doble propósito. Una nave espacial chocará contra la roca y otra se mantendrá a cierta distancia para estudiar todo el proceso durante un máximo de 1 año. En otras palabras, no se trata solo de proteger la Tierra, también es una manera de aprender más sobre el sistema solar. El objetivo es un asteroide llamado 2015 XF261, que es un nombre complicado y que además tiene unos 30 metros de ancho. Pasó cerca de la Tierra recientemente, el 9 de julio, a una distancia de 50 millones de kilómetros. Es cierto que está bastante lejos, pero este viajero espacial pasó zumbando a una velocidad de 42.000 kilómetros por hora, lo que es 30 veces más rápido que la velocidad del sonido. China va a enviar una sonda espacial para estudiar el asteroide 2015 XF261. Esperan aprender más sobre su estructura y composición, lo que podría ayudarnos en futuras misiones de defensa planetaria. Luego planean golpearlo con otra nave espacial para evaluar el impacto, y la primera sonda espacial permanecerá allí para observar los restos hasta por 1 año. El tiempo es crucial para este tipo de misión, y el asteroide ofrece algunas buenas oportunidades en los próximos años. Por lo tanto, en marzo y mayo de 2027, el asteroide pasará a 32 millones de kilómetros de la Tierra. En abril de 2028 se acercará aún más, quiero decir, a 21 millones de kilómetros de distancia. 1 año después, en abril de 2029, el asteroide terminará a solo 6,7 millones de kilómetros, lo que lo convertirá en la mejor oportunidad para una misión. Otra posibilidad decente se presentará en abril de 2030, cuando el asteroide pase por nuestro planeta a 7 millones de kilómetros. Para darte algo de contexto, la misión DART de la NASA una vez apuntó a un asteroide a 11 millones de kilómetros de distancia y el viaje tomó 10 meses. Por lo tanto, los planificadores de China deben escoger el momento adecuado, dependiendo de cuánto tiempo necesite su nave para llegar allí. Se espera que la misión comience alrededor de 2027. Al mismo tiempo, este no será el primer intento de China por apuntar a un... ¿Tienes ganas de cocinar? Nah, la pasta y las hamburguesas están sobrevaloradas. ¿Qué tal algo más exótico? O mejor dicho, más cósmico. La receta es simple. Toma un equipo de astrónomos entusiastas y agrega algunas imágenes antiguas del telescopio espacial James Webb. Revuelve muy bien y obtendrás una sorprendente cantidad de pequeños asteroides en el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. ¡Delicioso! El punto culminante del platillo es la dirección en la que algunos de estos asteroides se están moviendo, porque en su camino está nuestro pobre planeta. ¿Estamos condenados solo porque decidiste cocinar? Bien. Los asteroides de los que hablo son mucho más pequeños que esa enorme roca espacial que acabó con los dinosaurios, pero igual pueden causar daños considerables. Algunos son tan pequeños como un autobús y otros tan grandes como un estadio. Pero incluso los de menor tamaño impactan con bastante fuerza. Veamos un ejemplo reciente y dramático. Ocurrió el 15 de febrero de 2013. Un pequeño asteroide de apenas unos metros de ancho explotó en el aire sobre Chelyabinsk en Siberia y liberó una cantidad impresionante de energía.
Muchas personas presenciaron y registraron el suceso, lo cual proporcionó a los científicos pistas vitales. Nuevos modelos computacionales ayudaron a los científicos a reconstruir el tamaño, la velocidad y el impacto del meteorito de Chelyabinsk. Probablemente se trataba de un asteroide del tamaño de un edificio de 5 pisos y explotó a unos 25 kilómetros sobre la superficie de la Tierra con una fuerza enorme e incomparable. La explosión destrozó 1 millón de ventanas e hirió a más de 1000 personas. Por suerte, no fue lo suficientemente potente como para causar demasiado daño, pero nos dio una idea de cuán peligroso puede ser un estallido aéreo. Un estallido aéreo ocurre cuando un objeto explota alto en la atmósfera, sin llegar a tocar el suelo, pero libera suficiente energía para devastar la zona. Pero volvamos a los pequeños asteroides. Lo más peligroso de ellos es que chocan contra la Tierra mucho más a menudo que los más grandes, unas 10,000 veces más. Para empeorar las cosas, su pequeño tamaño hace que sean más difíciles de detectar con anticipación y dejan poco tiempo para prepararse si uno de ellos se dirige hacia la Tierra. Ahora, viajemos en el tiempo. ¡Uy, dinosaurios! Nos fuimos demasiado atrás. Así está mejor. Un equipo de astrónomos está trabajando en un método especial para encontrar pequeños asteroides en imágenes de telescopios que originalmente se tomaron para estudiar estrellas distantes. Usando este método, han examinado miles de imágenes de un sistema estelar llamado TRAPPIST-1. Está ubicado a 40 años luz de distancia y es uno de los sistemas más estudiados fuera del sistema solar. Mientras analizaban estas imágenes, descubrieron 138 nuevos asteroides en el cinturón principal de asteroides, además de 8 que ya conocían. ¿Y adivina qué? Entre los asteroides recién encontrados, 6 parecen haber sido empujados a trayectorias que podrían acercarlos a la Tierra. ¿Quién lo hizo? Probablemente los planetas cercanos. ¿Acaso tienen algún rencor contra la Tierra? Curiosamente, los científicos pensaban que encontrarían solo unos cuantos asteroides nuevos. Sin embargo, el número fue mucho más alto de lo que esperaban. Pero no es de extrañar. En este momento, están explorando una parte del espacio sobre la que antes no sabían mucho. Hablemos del héroe del día, el telescopio espacial James Webb. Es especialmente bueno para encontrar pequeños asteroides porque puede detectar su calor. Estos asteroides emiten radiación infrarroja, que es mucho más fácil de ver que la tenue luz solar que se refleja en su superficie. Esta tecnología permitió a los científicos detectar a los asteroides más pequeños jamás vistos en el cinturón principal. Los asteroides que descubrieron son fragmentos que quedaron luego de colisiones entre rocas espaciales más grandes. Encontrarlos ayuda a los astrónomos a comprender la historia del cinturón de asteroides y a mejorar los métodos para rastrear pequeñas rocas que podrían amenazar la Tierra. Los investigadores planean utilizar el telescopio James Webb para observar otros sistemas estelares durante al menos 500 horas. Esperan que este trabajo revele miles de asteroides pequeños en el sistema solar. Otros telescopios avanzados, como el Observatorio Vera C. Rubin de Chile, también contribuirán. A partir de 2025, este observatorio usará la cámara digital más grande del mundo para fotografiar el cielo del sur cada noche durante al menos 10 años. Cada imagen cubrirá una extensa área del cielo, de unas 40 veces el tamaño de la luna llena. El observatorio podría encontrar hasta 2.400.000 asteroides en solo 6 meses, casi el doble del número que conocemos. Recientemente, la NASA ha identificado 2 pequeños asteroides que se suponía que pasarían cerca de la Tierra el 16 de diciembre de 2024. Afortunadamente, ninguno representaba un peligro para el planeta. El primero tenía un ancho de 21 metros, era del tamaño de un gran avión y viajaba a 17.400 kilómetros por hora. El segundo asteroide era un poco más pequeño, con 17 metros de ancho, pero viajaba más rápido, a 23.800 kilómetros por hora. Pero bueno, aunque en esta ocasión el peligro ha pasado, ¿quién sabe qué traerá el futuro? ¡Muajaja! Parece extraño hoy en día, pero por mucho tiempo, los astrónomos no se preocuparon demasiado por los pequeños asteroides. Los consideraban escombros espaciales que dificultaban la observación de estrellas. Algunos incluso los llamaban parásitos del cielo. Pero ahora, la forma en que vemos estas pequeñas rocas espaciales ha cambiado por completo. Verás,
Hasta hace poco, solo podíamos detectar asteroides realmente grandes, aquellos de más de 1,5 kilómetros de ancho. Los más pequeños se mezclaban con el ruido de fondo en las imágenes del telescopio. Pero luego surgió un ingenioso truco en el que se combinaban múltiples imágenes de la misma parte del cielo y se logró que esos objetos tenues y pequeños finalmente se destacaran. Los datos de ciertos telescopios, junto con el James Webb, nos ayudan a mejorar la defensa planetaria. Pero no solo hay que proteger nuestro planeta. Estudiar estos pequeños asteroides también nos enseña cómo evolucionó el sistema solar. Hay tantos porque son fragmentos de colisiones entre rocas espaciales más grandes. Un investigador dijo que esto era como observar datos antiguos de una manera nueva. Estos pequeños asteroides, que antes las personas solían considerar basura espacial, son cruciales para entender nuestro sistema solar e incluso para prepararnos para lo que el futuro nos depare. Entre los cientos de millones de rocas que orbitan el Sol en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, algunas son preocupantes. Se acercan lo suficiente a la Tierra como para que resulte bastante alarmante. La NASA clasifica a los asteroides que orbitan a menos de 48 millones de kilómetros de nuestro planeta como objetos cercanos a la Tierra y podrían representar una amenaza verdadera si llegaran a colisionar con nuestro planeta. En este momento, la NASA está monitoreando de cerca un asteroide llamado Bennu. Es una roca espacial bastante grande, con un tamaño aproximado de 490 metros de diámetro. Podría chocar contra la Tierra en 159 años. Los astrónomos lo avistaron por primera vez en 1999. Actualmente, los expertos creen que hay una pequeña posibilidad de que Bennu entre en la órbita de la Tierra y colisione con nuestro planeta para el 24 de septiembre de 2182. ¿Sería malo? Bueno, para ponerlo en perspectiva, Bennu es más alto que el Empire State Building. Si impactara la Tierra, liberaría 1.200 megatones de energía, una cantidad tan gigantesca que nada en la Tierra podría generar. Los científicos de la NASA están especialmente preocupados por la pequeña posibilidad de que Bennu pase a través de una cerradura gravitacional durante un sobrevuelo en el siglo XXII. Esta cerradura es una región en el espacio que podría poner al asteroide en un curso que lo lleve directamente hacia la Tierra. Bennu pasa cerca de nuestro planeta cada 6 años y ha tenido 3 encuentros cercanos con nosotros. En 1999, 2000. Los asteroides son un peligro serio y muy real. Algunos son lo suficientemente grandes como para causar muchos problemas si chocan con la Tierra. Un asteroide en particular, el 99942 Apophis, está acaparando titulares estos días. Un nuevo estudio ha revelado que hay una pequeña posibilidad de que impacte nuestro planeta durante su cercano paso en 2029. Pero la pregunta es inusual. ¿Sobrevivirá el asteroide a este encuentro? Apophis, que recibió su nombre de Apep, la deidad egipcia del caos y el desorden, se ha convertido en uno de los asteroides más infames. Descubierto en 2004, esta roca espacial mide aproximadamente 335 metros de ancho, lo que equivale a la altura de la Torre Eiffel en París. Por su tamaño y el sobrevuelo cercano pronosticado para 2029, los astrónomos clasifican a Apophis como un objeto potencialmente peligroso. Estos son asteroides y otros objetos espaciales que pasan cerca de la Tierra y son lo suficientemente grandes como para que necesitemos prestarles atención con seriedad. En este momento, los científicos dicen que las probabilidades de una colisión son escasas, menos de 1 en 1.000 millones. Así que, por ahora, probablemente podamos afirmar que la Tierra está fuera de peligro. Pero no se puede decir lo mismo del asteroide. Cuando Apophis pase cerca de la Tierra en 2029, es probable que la gravedad del planeta lo sacuda tan violentamente que podría experimentar algo parecido a un terremoto, un astrosismo cósmico si se quiere. La tensión de esta fuerza gravitacional probablemente causará que partes de la superficie del asteroide se rompan y salgan volando hacia el espacio. Y aunque esto podría no ser un desastre absoluto y es una posibilidad que el asteroide no se desintegre por completo, es muy probable que pierda algo de material durante el sobrevuelo. Parte de estos desechos podrían quedarse en órbita, mientras que otros podrían despegar hacia el espacio profundo. Con el tiempo,
Esta catástrofe podría afectar la rotación de Apophis, lo que provocaría que gire de manera diferente o se incline de una forma en la que no lo había hecho antes. Y esto es un fenómeno que realmente les interesa a los científicos, porque podría enseñarnos mucho sobre cómo reaccionan los asteroides cuando una poderosa gravedad los atrae. Ahora, volvamos a la Tierra. Bueno, no hemos salido. De todas formas, aunque el asteroide no es lo suficientemente grande como para borrar del mapa al planeta como el asteroide que destruyó a los dinosaurios, es lo suficientemente grande como para causar serios daños a una ciudad importante si alguna vez chocara con la Tierra. También podría alterar el clima en todo el planeta. En este momento, parece que la roca espacial pasará cerca de la Tierra a una distancia de alrededor de 32.200 kilómetros. Aunque sigue siendo preocupantemente cerca, es suficiente para evitar una colisión. Para ponerlo en perspectiva, eso es menos de 1/10 parte de la distancia entre la Tierra y la Luna. Entonces, aunque es poco probable que Apophis nos golpee, este acercamiento aún podría causar problemas para algunos de los satélites que orbitan la Tierra, ya que estarán mucho más cerca de Apophis que nosotros. El punto clave es que no podemos descartar el riesgo de colisión por unos años más. A medida que Apophis se acerque, los astrónomos estarán muy atentos a su trayectoria para asegurarse de que no se desvíe debido a la influencia de la gravedad de la Tierra. De hecho, esta atracción gravitacional podría causar algunos cambios serios en el propio asteroide. Ahora, aunque es poco probable que Apophis cause un desastre global, si llegara a impactar la Tierra, las consecuencias serían bastante graves. El impacto podría destruir una ciudad entera y los cambios climáticos resultantes podrían afectar la producción de alimentos durante años. No sería un evento de nivel de extinción, pero aún así sería un gran problema. Apophis no es el único asteroide del que debemos preocuparnos. Los científicos están constantemente atentos a otros asteroides que podrían potencialmente causar daño a nuestro planeta. Gracias a la nueva tecnología, los astrónomos ahora pueden rastrear rocas espaciales peligrosas desde mucho más lejos en el espacio. Un método nuevo e interesante que están utilizando involucra el estudio de las lluvias de meteoros. Estas son en realidad causadas por cometas de largo periodo que han estado orbitando el Sol durante cientos o incluso miles de años. A medida que estos pasan, dejan un rastro de polvo y escombros que puede terminar creando lluvias de meteoros cuando la Tierra pasa a través de ellos. Los científicos analizan las propiedades de las lluvias de meteoros, como su velocidad, dirección y su origen. Esto puede ayudarles a rastrear las partículas hasta su cometa o asteroide progenitor. En realidad, es algo muy importante porque significa que podríamos detectar asteroides potencialmente peligrosos mucho antes de que se acerquen a la Tierra. El próximo proyecto Legacy Survey of Space and Time, que se está efectuando desde el Observatorio Vera Rubin en Chile, ayudará a los astrónomos a rastrear estas rocas espaciales desde distancias aún mayores. Ellos crearán un mapa detallado del cielo y de las regiones donde es más probable que ocurran lluvias de meteoritos. Ayudará a predecir qué asteroides podrían convertirse en un problema para la Tierra en el futuro, dándonos suficiente tiempo para prepararnos o elaborar un plan. Pero incluso ahora, hay muchas rocas espaciales que pueden causar muchos problemas a nuestro planeta. Veamos algunas de ellas. Aquí está el asteroide Bennu. Los astrónomos lo descubrieron en 1999. Esta roca rica en carbono mide aproximadamente 487 metros de ancho, lo que es la altura del Centro Financiero Mundial de Shanghái. ¿No lo sabías? En este momento, este asteroide es la mayor amenaza para la Tierra que conocemos. Pero no te preocupes aún, la colisión no ocurrirá por mucho tiempo. De hecho, los científicos calculan una probabilidad del 0,037%, lo que equivale a una en 2700 de que Bennu impacte con la Tierra el 24 de septiembre de 2182. Yo no estaré por aquí para entonces. Si Bennu llegara a golpear nuestro planeta, el impacto liberaría tanta energía que sería suficiente para causar una destrucción masiva en una gran región. Pero afortunadamente, no acabaría con todo el planeta. Aún así,
Si Bennu golpeara una ciudad, las consecuencias podrían ser catastróficas. La nave espacial Osiris-Rex de la NASA ha visitado recientemente a Bennu y ha regresado con muestras, por lo que los científicos están aprendiendo cada vez más sobre este asteroide. El próximo asteroide, el 29075-1950 DA, es otro al que hay que vigilar. Fue descubierto por primera vez en 1950, pero no se volvió a ver hasta el año 2000. Actualmente, los científicos dicen que hay una probabilidad muy pequeña, de 1 en 34.500, de que pueda impactar la Tierra el 16 de marzo de 2880, 800 años en el futuro. ¿Debería preocuparme? No, para nada. Si llegara a impactar, liberaría tanta energía que podría provocar una catástrofe global, lo que potencialmente podría aniquilar a la humanidad. Si un asteroide como Apophis golpeara la Tierra, seríamos destruidos. Se desencadenarían enormes terremotos y los tsunamis inundarían todo. Apophis es un cuerpo celeste de 1.000 millones de años que ha estado en el sistema solar desde su fundación. Debes estar pensando, ¿qué tan probable es que esta gigantesca piedra espacial colisione con nuestro planeta en el año 2029? Bueno, descubrámoslo, ¿te parece? Apophis es un gran y malévolo asteroide que fue descubierto en 2004 por el Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona. Desde entonces ha ostentado orgullosamente el título de uno de los asteroides más peligrosos jamás localizados. Su ancho es de aproximadamente 335 metros. Eso es un poco más grande que el edificio Empire State y la Torre Eiffel. Debido a su aspecto aterrador, se lo nombró Apophis, como la criatura inmortal egipcia que se consideraba brindaba oscuridad eterna y destrucción a la Tierra. En 2021, los investigadores tuvieron una oportunidad única en la vida para estudiar esta roca flotante cuando pasó cerca de nuestro planeta. Regresaremos a eso en un momento. Ahora, algunos científicos dicen que hay una probabilidad de que Apophis impacte la Tierra el viernes 13 de abril de 2029. La culpa de esto es el efecto Yarkovsky, ya que puede empujar ligeramente este asteroide hacia la Tierra. Este efecto se origina en la emisión desigual de fotones térmicos por un objeto celeste rotatorio, lo que resulta en una fuerza fascinante ejercida sobre él en el espacio. Estos fotones emitidos poseen momento y juegan un papel crucial en la definición de la dinámica del cuerpo. El asteroide tiene dos lados, uno oscuro y uno iluminado, al igual que la Luna. El lado iluminado mira hacia el Sol y es más cálido que el oscuro. Pero el objeto también gira, por lo que los lados cambian constantemente de dirección y temperatura. Este cambio podría ser perjudicial porque empuja ligeramente a Apophis hacia la Tierra. Desafortunadamente nadie sabe cómo el efecto Yarkovsky influirá en la trayectoria del asteroide. Por otro lado, en el último acercamiento del asteroide a la Tierra en 2021, los astrónomos utilizaron un radar para tomar medidas precisas de su trayectoria y concluyeron con confianza que Apophis pasará de manera segura a unos 32.000 kilómetros de la Tierra en 2029 y no nos molestará de nuevo por al menos 100 años. Hablando en términos generales, cada 80.000 años nuestro planeta es golpeado por una estrella fugaz que tiene dimensiones similares a las de Apophis. La última vez que fuimos golpeados por un meteoro ligeramente más pequeño fue en el 2013. Una nueva nave espacial desarrollada por la NASA llamada Osiris-Rex fue lanzada en 2016 para recolectar muestras de otro cuerpo celeste ligeramente menos aterrador llamado Bennu. 4 años después finalmente llegó a su destino, recogió algunas muestras, se despidió rápidamente de Bennu e inició su viaje de regreso hacia la Tierra. Las muestras fueron almacenadas de manera segura en una cápsula que fue lanzada en Utah. Hasta ahora, esta ha sido la muestra más significativa tomada de un asteroide. Después de la entrega, la nave espacial no perdió tiempo y comenzó a perseguir a Apophis. Ahora Osiris-Rex ha sido rebautizada como Osiris-Apex y actualmente está jugando a las traes con Apophis. Con un poco de suerte, el 2 de abril de 2029, cuando el asteroide pase cerca de la Tierra, la nave espacial llegará a Apophis y aterrizará en él. Permanecerá allí durante 18 meses, recopilará información valiosa y tomará miles de fotografías. El asteroide será monitoreado con la ayuda de poderosos telescopios. En algún momento, Apophis estará demasiado cerca del Sol, y luego todo el trabajo de monitoreo recaerá en Osiris-Apex.
Si vives en Europa, Asia Occidental o África, serás una de las personas afortunadas que tendrán la oportunidad única en la vida de ver a Apophis a simple vista. Será visible en el cielo de estas regiones en el 2029, y aquellos que tengan telescopios podrán detectarlo nuevamente en el 2036. Osiris-Apex definitivamente experimentará algunos problemas, ya que el asteroide tiene una corteza gruesa y la nave espacial no será capaz de recolectar datos tan fácilmente como lo hizo con Bennu. Osiris-Apex tiene un propulsor único que soplará todo el polvo de Apophis durante el aterrizaje. Esa será una oportunidad perfecta para analizar la superficie del asteroide y ver de qué está hecho. La nave pasará 1 año y medio mapeando el asteroide, intentando detectar cambios en su forma. Todas estas investigaciones nos mostrarán cómo es probable que se mueva el cuerpo celeste para que podamos diseñar mejores planes para proteger la Tierra de tales cosas. En el 2025, la NASA también va a lanzar la misión Apophis Pathfinder y será la primera nave espacial en tocar este asteroide. Aterrizará aproximadamente 1 año después de su lanzamiento. Además, la NASA ha propuesto enviar un enjambre de pequeñas naves al espacio para ayudar a la humanidad a desarrollar tácticas de protección efectivas contra los impactos de asteroides. Sabemos que Apophis se originó en el cinturón de asteroides primario entre Marte y Júpiter. En el último 1.000.000 de años, este cuerpo celeste ha cambiado su trayectoria debido a la considerable influencia de la gravedad de Júpiter. Ahora parece que favorece más al Sol, lo que significa que está muy cerca de la Tierra. Por eso es clasificado como un cuerpo celeste cercano a la Tierra. Se han realizado muchas pruebas e investigaciones para encontrar una forma de lidiar con los asteroides. Algunas soluciones incluyen perforar y detonar el cuerpo espacial desde el interior o probar nuevas tecnologías como acoplar cohetes a este e intentar desviarlo de la Tierra. También podemos golpearlo con algo que se mueva a alta velocidad para hacer que cambie su curso. Apophis es un asteroide tipo S compuesto de rocas y metales como hierro y níquel, y con forma de cacahuate. Puede decirnos mucho sobre el pasado y posiblemente el futuro. El muestreo de este objeto espacial podría revelar cómo comenzó la vida en la Tierra y cómo aparecieron las plantas. Existen muchas teorías que sugieren que el agua llegó a nuestro planeta a través de un asteroide o un cometa. Los asteroides son como valiosas cápsulas del tiempo. A diferencia de las rocas en la Tierra, que han sufrido miles de cambios como la erosión, la mayoría de los cuerpos celestes aún están intactos y son mucho más fáciles de estudiar. Cuando los meteoritos caen en la Tierra, se cubren de escombros que resultan imposibles de limpiar. Por eso es tan importante estudiar a Apophis mientras todavía se encuentra en el espacio. Además, algunos asteroides están hechos de metales preciosos como el platino. Actualmente tenemos una alta demanda de metales que utilizamos en la producción y extraerlos en la Tierra es bastante complicado. Solo un meteorito grande podría contener hierro, níquel, oro y platino que podrían durarnos millones de años. Si Apophis tiene esta cantidad de metales, querríamos descomponerlo y traerlo de vuelta a la Tierra. Un solo asteroide podría valer billones de dólares, lo que haría que la minería espacial fuera altamente rentable. Aún así nos costaría más traerlo de vuelta a la Tierra que extraer estos materiales aquí. A medida que la tecnología avance y se desarrollen nuevos tipos de cohetes, esto podría llegar a ser posible en algún momento. Aunque estaremos a salvo de Apophis durante el próximo siglo, probablemente todavía quieras ver qué pasaría si algo parecido nos impactara. Vamos, seguro que sí. Bueno, primero permítame decirte que escucharías el sonido de la colisión y sabrías lo que ha pasado incluso si estuvieras a kilómetros de distancia. Deberías abandonar tu casa o apartamento de inmediato. Poco después del impacto se producirían terremotos masivos y muchos edificios altos se vendrían abajo. Por lo tanto, alejarse de las ciudades podría ser tu mejor opción si tuvieras la oportunidad de elegir. Pero no intentes escapar en coche. Habría inmensos atascos de tráfico y todos entrarían en pánico. Andar a pie o en bicicleta sería tu mejor opción en este escenario. Un medio de transporte excelente sería viajar en avión, así que si siempre quisiste obtener esa licencia de piloto, ahora tienes una buena excusa para hacerlo. Si tienes tiempo, lleva contigo snacks y agua adicionales. También un par extra de calcetines. Es agradable vivir cerca del mar, pero en este escenario sería el peor lugar para estar porque las enormes olas
Cientos de millones de rocas orbitan el Sol dentro del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, pero solo algunas de ellas se acercan de forma relativa a la Tierra. La NASA clasifica a los asteroides que orbitan a menos de 48 millones de kilómetros de nuestro planeta como objetos cercanos a la Tierra, o NEOs, por sus siglas en inglés. Y dentro de este grupo, hay algunos que son particularmente preocupantes. Estos son tan grandes y orbitan tan cerca de nuestro planeta que podrían convertirse en una verdadera amenaza para el mundo en caso de una colisión directa. En este momento, la NASA está vigilando detenidamente un asteroide llamado Bennu. Se trata de un objeto espacial bastante grande con un diámetro de un poco más de 500 kilómetros que podría impactar nuestro planeta en 159 años. Según los expertos, el asteroide, que fue descubierto en 1999, tiene muchas probabilidades de desviarse hacia la órbita de nuestro mundo. Si esto ocurre, podría colisionar con la Tierra el 24 de septiembre de 2082. Se cree que el asteroide Bennu es más alto que el edificio Empire State. Si impacta nuestro planeta, la colisión liberará 1.200 megatones de energía. Esa es una cantidad enorme de energía que nada construido en la Tierra podría producir. Científicos de la NASA creen que durante el sobrevuelo en el siglo XXII existe una pequeña posibilidad de que el asteroide atraviese un ojo de cerradura gravitacional. Esa es una región del espacio que podría dirigir a este viajero espacial por un camino determinado, lo que podría resultar en que el asteroide se estrelle contra la Tierra. Bennu pasa cerca de nuestro planeta cada 6 años. Ha tenido 3 encuentros cercanos con nosotros. En 1999, en 2005 y en 2011. Actualmente, los científicos estiman que la probabilidad de que impacte nuestro planeta para el año 2182 es de 1 en 2700. Eso es más de 5 veces la probabilidad de que una persona sea alcanzada por un rayo. Aunque las posibilidades de que Bennu colisione con la Tierra son bastante bajas en este momento, este cuerpo espacial ha sido categorizado como un asteroide potencialmente peligroso de igual forma. Todo debido a que podría acercarse hasta los 7,5 millones de kilómetros de la Tierra. Esa es la razón por la cual también es considerado un objeto cercano a la Tierra. Bennu es un asteroide rico en carbono que se formó en los primeros 10 millones de años de la historia del Sistema Solar. Eso fue hace aproximadamente 4.500 millones de años. No es de extrañar que este cuerpo espacial contenga pistas valiosas sobre el origen y desarrollo de los planetas rocosos de nuestro sistema, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Incluso mejor, podría contener moléculas orgánicas similares a aquellas que son cruciales para la evolución de la vida. En el 2020, la sonda OSIRIS-REx de la NASA logró tocar brevemente la superficie del asteroide. Recogió algunas muestras y luego se impulsó fuera del cuerpo celeste. Para la NASA, fue la primera misión de este tipo. Pero probablemente no te sorprenderá saber que Bennu no es el único amigo del exterior que debería preocuparnos. El asteroide 99942 Apophis es otro cuerpo espacial que deberíamos vigilar de cerca. Es un objeto cercano a la Tierra, de unos 335 metros de diámetro. Fue descubierto en el 2004 y al principio fue identificado como uno de los asteroides más peligrosos jamás detectados. Apophis se hizo notorio muy rápidamente. Se creía que representaba una seria amenaza para la Tierra. Los expertos predijeron que pasaría peligrosamente cerca de nuestro planeta en 2029. Por suerte, tras un examen más meticuloso de Apophis y su órbita, los astrónomos concluyeron que no había riesgo de que el asteroide colisionara con nuestro planeta durante al menos un siglo. El riesgo de un impacto en 2029 fue completamente descartado, así como el impacto potencial que podría ser causado por el acercamiento cercano del asteroide en 2036. Curiosamente, hasta marzo de 2021, todavía existía una pequeña posibilidad de colisión en 2068.
Pero entonces, Apophis realizó un paso cercano a la Tierra, y los astrónomos aprovecharon esta oportunidad para usar potentes radares para estimar con mayor precisión la órbita del asteroide alrededor del Sol. Esto les permitió descartar cualquier riesgo de impacto por al menos los próximos 100 años. Ahora, la razón por la cual tales descubrimientos nos preocupan tanto es que incluso un asteroide relativamente pequeño, del tamaño de una casa, puede causar estragos al colisionar con nuestro planeta. Y si un asteroide es mayor de 1 kilómetro de diámetro, los astrónomos lo denominan destructor de planetas. La energía de impacto liberada por un asteroide de tal magnitud al golpear la Tierra podría ser devastadora. Por eso es crucial saber dónde están estos objetos y en qué dirección se mueven. El problema es que nuestra capacidad para proteger el planeta de impactos de asteroides todavía no es de primera categoría. Si tal catástrofe estuviera a punto de ocurrir, necesitaríamos bastante tiempo para prepararnos, porque una colisión de asteroides no es ninguna broma. Probablemente el sitio de impacto de asteroides más conocido sea el cráter de Chicxulub. Es la evidencia del aterrador choque que condujo a la extinción de los dinosaurios. Extrañamente, no es muy visible, pero otros sí lo son. Por ejemplo, el cráter Barringer en Arizona, también conocido como cráter del meteoro. Se ve bastante escalofriante cuando piensas en el choque que llevó a su formación. En cualquier caso, ahora sabemos que los meteoritos no solo impactan la Tierra, sino también la Luna, Mercurio y Marte. Ningún planeta rocoso en el sistema solar está a salvo de los impactos de los asteroides. Por eso tenemos toda una empresa científica cuyo objetivo es encontrar y catalogar la población de asteroides del sistema solar. Puede sonar un poco aterrador, pero hay alrededor de 25.000 asteroides mayores de 140 metros de diámetro cerca de la órbita de nuestro planeta. Un asteroide de ese tamaño es suficientemente grande como para borrar una ciudad entera de la faz de la Tierra. Hasta ahora, menos del 50% de estos han sido detectados y rastreados. También se estima que hay aproximadamente 230.000 objetos de tamaño igual o superior a 49 metros. Estos tienen la capacidad de destruir un área urbana concentrada. Aún así, menos del 8% de estos han sido detectados. Además, existen decenas de millones de objetos cercanos a la Tierra de menor tamaño. Son mayores de 10 metros de diámetro y podrían causar ciertos daños en la superficie. Hasta ahora, se ha descubierto menos del 1% de estos pequeños cuerpos espaciales. Lo cierto es que el sistema solar interno representa un gran desafío para la búsqueda de asteroides. Cada noche, solo hay 2 ventanas de 10 minutos cuando los astrónomos pueden observar la región. Todo esto debido al resplandor del Sol, que crea un fondo muy brillante. Además, la atmósfera de nuestro planeta también distorsiona y difumina las observaciones. Avistar asteroides en tales condiciones está más allá de las capacidades de la mayoría de los telescopios. Se necesita un instrumento verdaderamente único para cumplir esta tarea. Y la herramienta elegida